Nuestro grupo eligió el tema unitario y federales para el podcast. Antes de centrarnos o de profundizar el partido federal y el partido unitario, vamos a hacer un pequeño como un mapa comparativo o una pequeña introducción de lo que hace referencia al partido unitario y el partido federal, y también en agregar en lo político, en lo que piensan los unitarios, lo que piensan los federales en lo económico, en lo cultural, en lo religioso, en lo social, y qué piensan de las provincias y quién los representa. Los unitarios hacen referencia a un partido político argentino que abogaba por el liberalismo. Por otra parte, los federales conformaban un partido de oposición que luchaban por mantener el poder de las provincias de la Argentina, mientras que los unitarios luchaban por un gobierno centralizado, localizado en la ciudad de Buenos Aires. Los federales buscaban la descentralización política para que respetara la autonomía de las provincias dentro de la nación. Continuadores de las ideas: unitario, Moreno y Alvear. Continuadores de las ideas de federales: Saavedra y San Martín. En lo político, los unitarios quieren centralizar el poder político en Buenos Aires, no respetan las autonomías provinciales. En lo político, federales buscan una participación igualitaria a todas las provincias, federalismo político, y defienden las autonomías provinciales. En lo económico, quieren el libre comercio, es decir, la apertura del sistema internacional de comercio. En lo económico, federales defienden las industrias y las actividades comerciales de las provincias. En lo cultural, buscan una europeización del país, desconocen las tradiciones imitadores de Europa. En lo cultural, federales defienden las naciones, las culturas criollas y las tradiciones. En lo religioso, prefieren la religión protestante, crean en la mejor que se adapta al hombre moderno. En lo religioso, federales son católicos y creen en el catolicismo como una religión fundacional. En lo social, unitarios admiran al hombre inglés y francés, quieren un hombre moderno, educado de la forma europea. En lo social, federales defienden y admiran al criollo, al gaucho, quieren un hombre virtuoso y respetuoso de sus tradiciones. ¿Qué piensan de las provincias? Los unitarios defienden los intereses de Buenos Aires. ¿Qué piensan de las provincias? Los federales defienden los derechos de las provincias. ¿Quién los representa? Los unitarios, el hombre de la ciudad, ilustrado y europeizado. ¿Quién los representa? Los federales, el criollo, el caudillo del interior. ¿Quiénes eran los unitarios? Se conoce con el nombre de los unitarios a un partido político argentino de tendencia liberal fundado en el año 1816, que buscaba tener unidad en el régimen. Para los unitarios, las provincias eran consideradas simple división territoriales internas con escaso autonomía, porque la nación debía predominar sobre ellas. El unitarismo surge el centralismo independentista. En principio se alió con Gran Bretaña y siguió como ejemplo a Francia napoleónica. Los unitarios realizaron el primer intento de imponerse, buscando implantar una forma de gobierno donde las provincias perdían su autoridad y sus necesidades no eran prioridad. Los partidos de la élite de Buenos Aires y algunas ciudades capitales de la provincia apoyaban a los unitarios, pero la población rural solo seguía a los caudillos locales. Los objetivos de los unitarios: un gobierno centralizado, las provincias unidas del Río de la Plata, conocida después como República Argentina. Una legislación que unificase a todo el país bajo una misma ley, independientemente de las tradiciones, culturas y particularidades locales. Un puerto único en Buenos Aires, cuyas recaudaciones aduaneras se utilizara exclusivamente en esa ciudad. Libre comercio, pese a que las provincias pudieran verse afectadas económicamente. Libre navegación de buques europeos en los ríos con libre cambio para beneficiarse tanto de las exportaciones como de las importaciones. La modernización del sistema financiero con un banco emisor de papel, moneda y contratación de empréstitos para realizar obras. El Partido Unitario fue un partido político argentino
de tendencia liberal, que sostenían la necesidad de un gobierno centralizado en las Provincias Unidas del Río de la Plata, llamada Provincias Unidas de Sudamérica. La declaración de independencia se convirtieron en la República Argentina. El unitarismo deriva del centralismo del tiempo de la independencia, del modelo de Estado centralizado que ofrecía la Francia napoleónica y consideraba que la nación resistía a las provincias y que éstas eran simplemente divisiones internas con escasas autonomías. Los unitarios fueron un grupo integrado en su mayoría por la élite de Buenos Aires y de las ciudades que eran capitales provinciales, miembros de las clases altas, intelectuales, militares. Esta clase no tenía adhesión entre las poblaciones rurales, que eran más sensibles de la predicta política. El unitarismo se perfiló como partido durante los trabajos del Congreso Constituyente, en que representantes de todas las provincias buscan organizar el gobierno nacional. Los unitarios buscaban que Buenos Aires fuera la cabeza capital del país, por ser esta la ciudad que contaba con los mayores recursos económicos y la más preparada para las funciones del gobierno, ya que había heredado el aparato administrativo colonial del antiguo virreinato. Para que los unitarios lo más lógico era establecer en Buenos Aires un gobierno nacional que tomara las decisiones subordinando a los gobiernos provinciales. El nombre unitario promueve de la fórmula en las unidades del régimen, escrita en la Constitución, y que resume su postulado fundamental. Esto colocaba el Partido Unitario en conflicto directo con los defensores del federalismo. En el aspecto económico, los unitarios defendían liberalismo y libre comercio. Querían modernizar el sistema financiero mediante la creación de un banco emisor de papel moneda y a la contratación de empresistas para la ejecución de obras, y proponían que el gobierno nacional dispusiera de todos los recursos económicos, incluso quitándole a las provincias. Por ejemplo, durante la presidencia de Rivadavia fueron abolidas las aduanas interprovinciales y fueron nacionalizados los yacimientos minerales, como lo cual las provincias se vieron privadas de estas fuentes de ingreso. El ideal del unitario era impulsar el progreso del país sin tomar en cuenta las tendencias tradicionalistas y conservadoras, por lo cual encontraron fuerte oposición entre el clero, los caudillos y la mayoría de los gobernadores provinciales, que vieron amenazada su influencia política. Estos sectores dirigieron el descontento de las poblaciones rurales contra las reformas propuestas por los unitarios, quienes a su vez no supieron captar el llamado bajo pueblo. Las disputas por el poder entre unitarios y federales tuvo una zanjarse por la fuerza de las armas en varias luchas regionales y finalmente en la guerra. ¿Quiénes eran los federales? Se denomina con el nombre de federales a un partido político argentino fundado en 1818 que proponía el establecimiento del federalismo para defender la autonomía y el poder de las provincias. Los federales conforman una liga federal, también conocida como Unión de los Pueblos Libres. Tomado como ejemplo la Constitución de los Estados Unidos, lucharon contra el Partido Unitario por la organización política del país hasta la segunda mitad del siglo. José Gervasio Artigas fue el líder fundador de la Unión del Pueblo Libre, acompañado de caudillos y personas de provincias principalmente. Juntos se oponían al dominio del poder central y de las élites de Buenos Aires. Se coartaban la independencia de las provincias. Los federales pretendían formar un país republicano y federal, pues tomando en cuenta la extensión de territorio, así como la economía y la política regional, afirmaban que este modelo se adaptaba mejor a las características nacionales. El pensamiento de los federales era tradicionalista, se defendían las costumbres propias de las regiones. El objetivo de los federales eran provincias o poderes regionales asociados voluntariamente con un gobierno general encargado de algunas cuestiones como las relaciones exteriores, igualdad
de condiciones, soberanía e independencia para todas las provincias, mantenimiento en las tradiciones y cultura de las regiones rurales, proteccionismo económico, especialmente debido a las pequeñas industrias locales que no podían competir con los bienes industrializados, que eran importados bajo costo, libre navegación de los ríos interiores para dar salida al exterior de los productos provinciales que de exportación y repartir las ganancias de la aduana entre las provincias. Limitación del dominio porteño y en consecuencia evitar que Buenos Aires fuera la capital del país. El Partido Federal fue un grupo que luchaba para establecer el sistema federal del territorio de la República. El federalismo proviene desde el tiempo de la Revolución de Mayo y tiene su líder máximo en la figura de José Artigas, fundador de las Uniones del Pueblo Libre, también conocida como Liga Federal hasta la segunda mitad del siglo XIX. Continúa una lucha contra el Partido Unitario para decidir sobre la organización política del país. El federalismo era concebido como una forma de organización basada en la asociación voluntaria de las provincias que delegaban algunas de sus atribuciones para constituir el poder central, pero conservaban su autonomía. Si bien el grupo federal estaba integrado por diversos sectores, la mayoría lo constituían los caudillos, pero también intelectuales que se inspiraban en la Constitución de los Estados Unidos de América, además de gente de la provincia que se oponían al dominio absolutista porteño, es decir, de las élites instaladas en la provincia de Buenos Aires. Y algunos que la citada de Buenos Aires fuese capital de todo lo extenso del país. Los federales defendían la autonomía provinciales, cada provincia debía tener su propio gobierno, constituciones, leyes y economía. Sin embargo, reconocían la existencia de un gobierno nacional con poder limitado y encargado solamente de algunas cuestiones, por ejemplo, las relaciones exteriores del país. En el aspecto económico existía una clara división entre el llamado litoral argentino y el llamado el interior. El litoral argentino buscaba el libre comercio y la libre navegación de los ríos interiores, oponiéndose al dominio de los mismos por el gobierno de Buenos Aires, mientras que en el interior promovía el proteccionismo económico de sus incipientes producciones económicas. Estos partidos políticos se enfrentaron desde el año 1828 hasta 1831, durante la Guerra Civil de Argentina, que se originó después de las independencias del país. El conflicto surgió porque había un fuerte desacuerdo sobre cómo organizar el territorio de las provincias. Luego de la independencia de la Argentina, se hace la división entre unitarios y federales. Ellos peleaban por la manera de comandar la política del país y por la organización del territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy conocida como República Argentina. Cuando se firmó el armisticio, se finalizó la guerra con Brasil. Se crea una presidencia centralizada, lo que organizó la guerra civil en la Argentina desde el año 1828 hasta 1831. Como lo dije anteriormente, los caudillos del interior se enfrentaban al poder central de las élites urbanas por la desigualdad distribución del poder y economía entre las provincias. El malestar se hacía sentir en las provincias por las importaciones que llegaban a Argentina, que le robaban el terreno a los productos locales, que no tenían salida al mar, haciéndose injusta la competencia económica. Las fuerzas federales obtuvieron la victoria, implantando en un triunvirato integrado por Juan Manuel Rosas en Buenos Aires, Javier López en el litoral y Facundo Quiroga en el interior. Tras la muerte de Quiroga, Juan Manuel Rosas se posiciona como el comandante mayor de las fuerzas federales del gobierno. Primero estuvo como gobernador en las provincias de Buenos Aires y luego pasa a la conducción de facto del país. Con este acontecimiento, Rosas comienza a perseguir y a exiliar líderes unitarios y federales que se oponían a su mandato. Al implantarse como el único mandatario de la Confederación Argentina, se había conformado. Su dictadura fue brutal y terminó en 1852,
cuando sus tropas fueron derrotadas en la batalla de Caseros. La coalición ganadora estaba conformada por José Urquiza, gobernador de la provincia de Entre Ríos, junto a las tropas de Brasil de Uruguay. Luego de este acontecimiento, un Congreso conformado por las provincias redacta una Constitución Nacional donde se declara una república federal en la Argentina.